Sí, bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historia de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido altamente diferente. Agradecemos como siempre al Instituto Nacional de Educación Física que dirige nuestro gran amigo Alberto Rodríguez. Gracias a INEFI precisamente llegamos a todos ustedes. Recordándole que estamos en los principales sistemas de cable del país. Nos pueden seguir específicamente también para los Estados Unidos a través de Dominican Network, Viva Live TV, canal 449 para los Estados Unidos. También estamos, bueno, ahí pueden presenciar los diferentes sistemas de cables en que estamos aquí en el país. Estamos también para Puerto Rico a través de Conéctate TV, Retro TV para Costa Rica y a través también de Opción Canal 35, Opción TV para la ciudad de Nueva York. Bueno, hoy tenemos un grande del deporte dominicano. Nos referimos precisamente a Iván Marino Mieses Campillo. Nació el 11 de febrero de 1960 en la calle 16 de agosto del sector San Carlos, fruto de la unión de sus padres, Marino Mieses y doña Milagros Campillo. Sus inicios en el deporte del aro y el balón se remontan al 1970 a través de su primo César Campillo Cuevas, Jerico, un destacado jugador de las categorías menores del Club San Carlos, perdón, del Club San Lázaro. Con apenas 15 años, debutó en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional en una trayectoria que se extendió por 13 temporadas. Iván Mieses, o el Rubio de Oro, como muchos los llamaban, terminó con 4.096 puntos y acumuló varios récords que se mantienen vigentes. En el torneo de 1977, cuando anotó 513 puntos, implantó la marca de más alto promedio de puntos por partido con 34.3. Es el único jugador con 2 temporadas seguidas, 1977 y 78, con promedio por encima de 30 puntos por juego. En el último, 1978, promedió 31.5 por juego y ganó 4 lideratos de puntos en años seguidos, 1977, 78, 79 y 1980. Se llevó 5 títulos de anotación. En el básquet distrital, Iván debutó en 1975 con apenas 15 años con el Club Eugenio Perdomo, donde permaneció hasta 1978. Del 1979 al 1982, lució los emblemas del Club de Arroyo Hondo, pasando en 1983 al Club San Lázaro, donde estuvo 2 años, 83 y 84, para luego retornar a Arroyo Hondo de 1985 hasta su retiro en 1987. Hay que resaltar que en 1977, cuando estableció la marca aún vigente de 34.13 puntos por encuentro, la más alta en el básquet distrital, Iván Mieses logró un partido de 53 puntos, vistiendo para ese entonces el uniforme del Club Eugenio Perdomo. Esa es su marca personal. Los lideratos de Iván Mieses fueron los siguientes. 1977 anotó 513 puntos para promedio de 34.3. 1978, 472 puntos, promedio de 31.5 por juego. 1974, anotó 398 puntos para porcentaje de 28.4 y 1980 anotó 399 puntos para promedio de 26.6 puntos por encuentro. Fue nombrado jugador más valioso en los años 1979 y 1980. Con la selección nacional y con tan solo 17 años, Iván Mieses fue parte fundamental del legendario equipo dominicano que ganó medalla de oro en el Centro Básquet de 1977, celebrado en Panamá, y fue también parte del equipo histórico que participó por primera vez en un mundial de baloncesto, esta vez celebrado en octubre de 1978 en Manila, Filipinas, y donde el Rubio de Oro fue el séptimo mejor anotador del evento
y el mejor entre los dominicanos, con promedio de 18.1 puntos por encuentro, anotando 127 puntos en 7 partidos. Iván tuvo 20 puntos en el tercer choque del equipo dominicano, que caímos 82-81 ante Checoslovaquia. En el quinto juego, ya en partido de consolación, Iván lideró a los dominicanos con 30 puntos en la victoria 113-93 sobre Corea del Sur. En la derrota en el sexto partido ante Puerto Rico, 119-89, Iván terminó con 25 puntos. Y en el último encuentro y séptimo de Dominicana, Iván se despidió del Mundial con otra buena actuación de 26 puntos en la derrota ante China, 115-112. Iván fue inmortalizado en el ceremonial celebrado en el 2005. Historia de los grandes deportistas. Hoy recibe a una leyenda de nuestro baloncesto. Su nombre está escrito con letra de oro en el mundo deportivo de República Dominicana. Nuestro invitado de hoy, el inmortal Iván Mieses. Hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos. Estamos aquí nuevamente en su programa Historia de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido altamente diferente. Reiteramos nuestra gratitud al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, nuestro gran amigo Alberto Rodríguez, el principal auspiciador y patrocinador de este programa. Como siempre, vamos a darle la bienvenida a nuestro colega y hermano Luis Manuel Ferreras. Así es, Tomás, gracias, y a todos ustedes que están en sus casas para este plato fuerte en el día de hoy. En lo particular, últimamente los podcasts involucran a figuras del deporte, programas especializados en baloncesto, en un deporte específico. Pero la primera vez que escuché a un atleta y en un programa específico, especializado en baloncesto, fue a nuestro invitado de hoy, con básquetbol con Iván Mieses a través de TV13. Iván, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Tomás. Gracias, Luis. Buenas tardes a los amables televidentes, radioyentes. Ya hoy en día se utilizan las diferentes plataformas. Para mí es un alto placer pues estar aquí ante este prestigioso medio de comunicación, así como también nuestros invitados que siguen esta producción. Como señalaste, Básquetbol con Iván Mieses es una producción que aún mantengo hace casi 40 años. Iniciamos en el año 1985 y en donde es una especialidad en lo que respecta a mi pasión, el baloncesto. Actualmente estamos, para aquellos que quieran seguirnos a través de las redes sociales, tenemos nuestro propio canal de YouTube que es Caribe Mix con K de kilómetro, y nuestro horario es de lunes a viernes de 1 a 1:30 de la tarde en prime time. De modo que la invitación, y también nuestras redes sociales, señores, aquellos que tienen sus redes sociales como este humilde servidor en Facebook, en YouTube, en Twitter, y de modo que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Estamos aquí en la mejor disposición de contestar sus inquietudes, cualquier pregunta, y realmente pues hemos llevado una vida pública, un trabajo a nivel de relaciones públicas, que es realmente todo en cuanto a lo que yo me dedico. Mi área es publicidad, mercadeo, relaciones públicas, organización de eventos, lanzamiento de productos, protocolo empresarial y asesor de imagen corporativa. Bueno, Iván, un placer inmenso y te agradecemos inmensamente que hayas sacado de tu valioso tiempo para compartir aquí con nosotros. El objetivo de este programa, Iván, es precisamente que las grandes figuras del deporte, como en este caso, que es un placer para nosotros tenerte aquí, es que la nueva generación conozca la verdadera historia de esos grandes atletas como tú, que tan dignamente nos has representado. Nos gustaría, Iván, que tú nos dieras una reseña de lo que fueron tus primeros 15 años. Tenemos entendido que naciste ahí en San Carlos, anteriormente jugaba béisbol, te gustaba el béisbol, nos decían que era jardinero central con muy buena defensa. Nos gustaría que nos relates esos primeros 15 años de Iván como muchacho, correteando, qué hacía, qué te motivó a la pasión por el baloncesto. Bueno, Iván Marino Mieses Campillo, hijo de Marino Salvador Mieses Martínez, Milagros Campillo Porro, nació un día 11 de febrero del año 1960.
Nací acompañado de un ser maravilloso, mi hermano mellizo Omar, que en paz descanse. Fíjate cómo son las situaciones. Mi mamá, 7 mesinas. Mi mamá, para que ustedes sepan por qué suceden las cosas, al momento de mi abuela dar a luz a mi mamá nació muerta. Así como ustedes lo escuchan, estamos aquí por una obra y la gran misericordia de Dios hacia con nosotros. De modo que yo estoy aquí por una razón. Mi mamá, que reitero, nació muerta cuando estaban preparando a mi abuela. Mi tío Pepe, en paz descanse, visualizó que ella hizo como un movimiento y al momento advirtió a los médicos en ese momento de que esa niña que había nacido muerta, fallecida, había sido revivida por la obra y gracia del Espíritu Santo. Por algo y por ende se llamó milagros, un milagro de Dios. Son cosas que ustedes desconocen y como me ha pedido Tomás y Luis que le haga una pequeña anécdota, yo estoy aquí para realmente hacer lo que Dios me ha encomendado, sobre todo cosas positivas en mi vida, que es lo que he hecho a mis casi 65 años de edad. Y como bien señalaste, yo básicamente, un muchacho de familia, pero humilde, pobre económicamente, que se entienda, pero lleno de valores y principios hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron mis pasiones? Bueno, como todo muchacho, jugábamos las bolitas, jugábamos al varonazo. Yo no estudié en colegios a nivel, en cuanto a preparatoria primaria, en ese momento no teníamos las posibilidades económicas. Sí fui becado a partir de los 10 años, en el año 1970, en el Colegio Evangélico Central, gracias al reverendo Néstor Julio Lira Anglada, que Dios lo tenga con el Creador, con Dios Todopoderoso, que fue que me becó durante mis primeros 8 años primaria y secundaria, y luego recibí entonces una beca en el año 1979 en UNAPEC, la Universidad APEC, en donde hice mis estudios de administración de empresa y de contabilidad. Yo soy matrícula 790262. Pero en la parte del deporte, bueno, yo jugué pequeñas ligas en el sector Gascue, Ciudad Nueva, porque yo soy de San Carlos, pero estábamos todos unificados. Mi gran mentor, Tito, mi profesor Pimentel, en este caso, que está vivo, gracias a Dios, y hemos compartido de vez en cuando y de cuando en vez. Entonces yo jugaba béisbol, pero un jugador jugando la posición de outfield, ya sea el center, ya sea el right o ya sea el left, caray, un muchacho de 7, 8, 9, 10 años, jugábamos 7 innings y apenas me daban un flycito, como se le llama. Entonces, imagínate, una persona con tanta fuerza y la adrenalina dice, bueno, vamos a cambiar de deporte. César Ricardo Campillo Cuevas, cariñosamente Jericó, mi primo hermano, en la Mercedes, próximo al Club San Lázaro, sector Jobo Bonito, tenía una canchita de baloncesto, un aro, y me dijo, Iván, vamos a tirar pelota tú y yo aquí. Y déjenme decirle que yo comencé a tirar balones y encestar balones de una manera natural. Yo siempre, papá Dios me dio un talento natural, ofensivamente hablando, pero también a nivel de mini baloncesto que inicié en el año 1970-71 con el Club San Lázaro. Al año siguiente pasé al Club Eugenio Perdomo, en donde ya desarrollé todo mi talento. Y hasta el punto de que le agradezco a Jericó que él sea quien me haya motivado, quien me haya descubierto, y aunque no me desarrollé con él, sí me desarrollé con numerosos entrenadores. Si comienzo a mencionar la lista, no termino, pero ustedes saben a quiénes me refiero. Pero básicamente, el paso por el béisbol es como todo dominicano, o tenía algo que seguir o complacer. Bueno, claro, mi papá, bueno, principalmente mi tío Miguel, en paz descanse, era jugador de béisbol del Escogido, y yo tenía mi uniforme del Escogido.
Todos los muchachos soñábamos aquí en la capital o ser liceístas o ser escogidistas. Pero ¿qué pasa? Que el escogido se formó en San Carlos. Y el Licey se formó en Ciudad Nueva, en Gascue. Entonces había una rivalidad. Entonces por eso fue que yo comencé a jugar. Además, yo era un excelente jugador defensivo, pero también yo recuerdo con 13, 14 años, nosotros jugábamos pelota en duro en la UAS, en el play de la UAS. Y déjame decirte que yo era un buen hiteador y hasta la sacaba con 13, 14 años en ese play de la UAS. Sí. Yo tenía realmente, yo era un buen jugador de béisbol en las categorías menores y a nivel de baloncesto, que como bien señalamos ya fuera del aire, yo fui miembro de la Selección Nacional de Baloncesto en todas las categorías. No sé si seré el primero, si seré el único, pero realmente siempre lo que he realizado como atleta, como baloncetista, lo he hecho con mucho amor, con mucha dedicación hasta el día de hoy. Miren, hay un ejercicio que yo hago. Quizás, no sé si ustedes en la introducción, mis estadísticas, yo lancé para un 80% en tiros libres y lancé para un 52% en tiros de campo. Eso es de por vida. Pero ¿qué pasa? Que al día de hoy, casi a mis 65 años de edad, yo todavía hago un ejercicio que solía hacer cuando era jugador profesional de baloncesto. Intentar 112 tiros y encestar 100 tiros libres. En algunas ocasiones 107, 100, 108, 100, 109, 100, hasta 112. Eso lo hago yo al día de hoy. Porque es que, les reitero, Papá Dios a mí me dio un don, un gift, como se le llama, un talento natural. E incluso, algo que quizás ustedes desconocen, antes en la liga de mini baloncesto se realizaban 4 tiempos, si mal no recuerdo, de 8 minutos consecutivos. Pero ¿qué pasa? Que usted solamente podía de esos 4 tiempos, esos 4 cuartos, 3. Pero usted tenía que descansar 1. Regularmente el coach, Gustavo Concha, me colocaba en el quinteto en el primer cuarto, me sentaba en el segundo y yo podía jugar el tercero y el cuarto. Pero ¿qué pasa? Que había una norma que usted solamente podía encestar 21 puntos o si no usted se iba para afuera. Pues déjeme decirle que en el primer cuarto este humilde servidor ya tenía 19 o 20 puntos y Gustavo me decía, ya tú no puedes lanzar más el balón. Entonces yo tenía que sentarme en el segundo cuarto y el tercer y cuarto periodo ponerme a qué, a defender, a asistir, a doblar y a jugar para mi equipo. Cuando en el minuto final, entonces mi coach Gustavo Concha, que fue mi dirigente a nivel de las categorías menores, me decía, ya puedes encestar el tiro que te falta para encestar 21 puntos. Entonces, ¿cómo un niño de apenas 11 años, 12 años puede entender eso? En otras palabras, a mí se me limitó mi potencial ofensivo. Cosas de la vida. Adelante. Iván, o sea, ¿qué se buscaba como con esa...? Era una norma. Era una norma. Pero para mejorar la disciplina. No, una norma que había ahora, allá en ese momento. Iván, tú hablabas de que precisamente jugaste béisbol, pero definitivamente ¿a qué edad tú dijiste no? Dejemos el béisbol. No, a partir de los 10 años yo comencé a jugar baloncesto, pero nunca dejé de jugar béisbol, porque nosotros allá en el sector San Carlos teníamos un equipo que conformábamos conjuntamente con Ciudad Nueva y con Gascue, y los domingos o los sábados en la tarde nos íbamos para los terrenos de la UAS, que había una cancha, no, un terreno de jugar béisbol y hasta de softball. Iván, tú debutas en la temporada 1975 en el baloncesto limitado. Siendo prácticamente un muchacho. 15 años, pero yo no tuve esa gran participación porque yo venía de una lesión ese mismo año en donde fuimos campeones en la categoría B, que es la que antecede a la superior, con el Club Eugenio Perdomo. Entonces yo tuve una lesión de consideración en mi rodilla izquierda, una caída que incluso tuve que ser tratado, tuve que ser enyesado y realmente no estaba al 100% en el año 1975, sí ya en el año 1976. Ya aquí tenemos a un Iván Mieses con apenas 16 años de edad, ya recuperado de esa lesión y ya pude jugar un torneo completo de 15 partidos, encestando
un total de 300 puntos y una media, un promedio de 20 puntos por partido. Perfecto. Entonces, yo le hago las preguntas a ustedes. Busquen un jugador, porque cuando a mí se me quiere comparar en la posición de shooting guard, la posición de defensa tirador, se me quiere comparar con ya jugadores hasta incluso de mayor estatura y de mayor edad. Y yo le digo a las personas, cuando ustedes me quieran comparar, búsquenme jugadores que, número uno, tengan 16 años, que hayan encestado en su primera temporada de 15 partidos 300 puntos, que hayan promediado 20 puntos por partido, que con 17 años hayan encestado 513 puntos en 15 partidos y una media de 34.3 puntos por partido, que es el récord nacional, que cuando tenía 18 años, entonces encesté 399 puntos en 15 partidos y encesté, promedié 31,5 puntos por partidos para ser el único jugador. Esas son estadísticas. Sí. Yo no estoy hablando en primera persona, ¿eh? Yo soy muy sencillo, muy humilde, pero al César lo del César. Perfecto. Estamos aquí para edificar la audiencia. Ustedes están ante un jugador, señores, en ese momento, mi nickname, como se le llama, mi apodo, el Rubio de Oro, tenía mucha cabellera, pero hasta la belleza cansa, señores. Y nosotros estamos acá realmente para estos momentos maravillosos, compartir y sobre todo esa época dorada romántica del baloncesto de los 70s, 80s. Recordarla con mucho amor y sobre todo dar a conocer la verdad ante todo. Pero, como habíamos conversado Tomás y Luis, hay un récord también mío que aún se mantiene. No solamente el récord, porque para mí es un récord, 76-77, pero también vamos a hablar de los 4 títulos mejor anotador, líder anotador, sin línea de 3 puntos, 77, 78, 79, 80, concluyendo en el año 1983 con mi 5º título líder anotador del baloncesto superior del Distrito Nacional. O sea que yo esos años, yo solamente vine a jugar 2 temporadas con la línea de 3 puntos, 86 y 87. De modo que no es que yo tenga en este caso algún tipo de laguna o remordimiento, pero como un joven, un niño dice, caray, pero actualmente aquí hay atletas que van y están disfrutando de una línea de 3 puntos. Antes el tiro libre era 1 y 1, usted tenía que convertir el primero para ganarse el segundo. Y era un baloncesto, caray, que no tiene hoy en día las facilidades. Aire acondicionado, tabloncillo de primera. O sea, ya hay otras facilidades. Tienen ya entrenadores más capacitados, tienen contratos multimillonarios. Entonces, hay cosas que realmente en esa época era muy limitada y había mucha precariedad. Y uno como adolescente en ese momento, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo egresé de la secundaria, Colegio Evangélico Central, nosotros fuimos campeones todo el tiempo del 70 al 78, cuando se realizaban aquellos torneos maravillosos, los intercolegiales. El Colegio Evangélico Central era el número 1, el campeón todos los años. Eso es algo que hay que rescatar al día de hoy, esos torneos intercolegiales, los torneos interescolares y sobre todo preparar a los niños, niñas y adolescentes ya cuando tengan, y sobre todo ver si tienen un talento en cualesquiera de las 32 disciplinas que existen a nivel mundial. Iván, Sí. hablábamos de que debutaste en el 75, pero tú viniste a jugar ya de manera más fluida en el 76, con 16 años. Así es. En la época dorada del baloncesto, tal como tú acabas de mencionar. Pero ¿qué significó para un muchacho de 16 años, en la media naranja, con lo que en ese momento representaba el baloncesto, jugar a ese nivel ya superior con solamente 16 años? Bueno, yo realmente nunca me puse a pensar qué yo hago aquí. Yo sencillamente hacía un deporte que yo amaba y amo actualmente. Entonces yo realmente nunca dije, wow, yo tengo 16 años, estoy jugando aquí el baloncesto de mayor calidad en la República Dominicana. He viajado, estoy viajando desde a Puerto Rico desde el año 70-71, cuando era miembro de la selección de mini baloncesto, cuando era miembro del equipo de Eugenio Perdomo, que también viajamos, el Colegio Evangélico Central. O sea, yo siempre me mantuve viajando, sobre todo nuestro país más cercano, que es Puerto Rico en este caso.
la isla vecina de Puerto Rico. O sea, siempre me mantuve haciendo competencias internacionales y participando, pero nunca realmente pensé, caray, ¿qué yo hago aquí? 16 años. No, yo hacía mi basquetbol y vamos a jugar basquetbol. Vamos. ¿Con quién tenemos que enfrentarnos? Contra ti. ¿Tú eres el mejor equipo? 30 para ti esta noche. Seguimos. Hay un consenso en la mayoría de las personas que hemos indagado sobre específicamente la figura de Iván Mieses. Todos coinciden en uno de los mejores jugadores de su posición. ¿Pero uno de los mejores o el mejor? Uno o dos. O el mejor o el de los mejores. Todos dicen específicamente así lo dicen. Muy bien. Pero en cuanto a la defensa, todos tienen como un... Yo nunca fui jugador defensivo. No, exactamente. Nunca. Sí a nivel internacional. Ahí a nivel internacional usted tenía que defender, si no el manager te decía, vas a la banca. Yo era uno de los mejores jugadores defensivos a nivel internacional. Lástima que el país solamente pudo verme aquí mi último año con la selección nacional en el año 1987, cuando celebramos acá el evento Centro Básquet, 1987, Santo Domingo. Pero, te reitero, Dios me dio un don, y ese don y el papel principal mío era encestar los puntos. Exacto. Jugador ofensivo, porque usted no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Muy difícil. LeBron James es el líder actual en toda la historia a nivel de puntos, con más de 40,000 puntos. Tiene 21 temporadas. Y yo te hago la pregunta, ¿es LeBron James jugador defensivo? No. ¿Es Michael Jordan jugador defensivo? Aunque en algunas ocasiones hizo algunas jugadas defensivas. Pero Michael Jordan siempre brilló por su ofensiva. Por ende, ganó 10 títulos mejor anotador. Y que, por cierto, en la posición número 2, Michael Jordan es mi favorito. Yo tengo mi quinteto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y eso lo podemos también conversar en cualquier momento. Precisamente esa parte iba, porque normalmente cuando uno practica un deporte determinado, uno se visualiza en una figura determinada. Mi jugador favorito es fulano de tal. En ese momento que tú jugabas baloncesto, ¿en quién tú te visualizabas a nivel del baloncesto de la NBA? Aunque para esa época no llegaban muchas informaciones del baloncesto de la NBA, pero ¿en quién tú te visualizabas? ¿Quién tú entendías que, bueno, ese jugador determinado me gustaría ser como él? Bueno, realmente yo tengo mis jugadores ídolos a nivel internacional y siempre seguí dos equipos. Número 1, el equipo de Boston Celtics, que es el equipo que recién ganó su campeonato número 18 para ser el primero, el líder de todos los tiempos, una franquicia que está desde el año 1946-1947, que aunque no ganaron el primer torneo, son el único equipo que ha ganado 8 campeonatos de manera consecutiva, algo muy difícil hoy en día de igualar o de superar ese récord. Quizás el récord de Wilt Chamberlain, quizás hay un jugador que puede estar 100 o más puntos, pero yo no creo que ninguna de las 30 franquicias que participan en la NBA, el mejor baloncesto del mundo, la National Basketball Association, sus siglas NBA, puede igualar o superar ese récord de Boston Celtics. 8 campeonatos consecutivos. Entonces, ¿cuál fue y es? Gracias a Dios lo tenemos vivo. Aunque yo comencé jugando baloncesto profesional mucho y primero que él. Larry Bird. Larry Bird comienza conjuntamente con Earvin Magic Johnson en el año 1979. Después de ambos ingresar y estar en ese momento en universidades diferentes, en el caso de Larry Bird, Indiana University, en el caso de Earvin Magic Johnson, en el caso de Michigan State University. Esos son mis dos jugadores ídolos que yo seguía en ese momento. Ahora, si me preguntas, ¿qué jugador se parece a ti jugando? Entonces yo digo the answer, la respuesta. Allen Iverson con el equipo de Georgetown Las Hoyas. Cuando yo veía a ese muchacho jugar, yo le veía muchas características similares a la mía. ¿Cuál era esa? Aunque él no tenía mi tiro exterior, pero sí era un gran penetrador. Y él, con sus 6 pies, 6'1" de estatura, igual que yo, entonces él solía ir mucho al campo en cuanto a la zona de la pintura y por ende a retar jugadores mucho más altos que él. De modo que cuando yo vi a ese muchacho, Allen Iverson, yo dije, caray, ese muchacho tiene muchas condiciones y se parece mucho a mí cuando yo jugaba baloncesto, porque ya este es un jugador de la década de los 80s, 90s. Y reitero,
yo me centré en dos figuras como espectador en ese momento, porque ya yo era un jugador de baloncesto profesional. Larry Bird en la Conferencia del Este, Boston Celtics, que eran los rivales en ese momento, y el equipo de Los Ángeles Lakers, con sus 17 campeonatos obtenidos. Estas son las únicas dos franquicias que han obtenido 18 y 17 campeonatos al día de hoy. Luego le sigue el equipo de Golden State, en este caso con 6 títulos, 7 títulos que han conseguido, y así sucesivamente hay otros equipos, y hasta equipos que no han logrado coronas, ni tampoco jugadores que son miembros del Hall of Fame en los Estados Unidos que no han conseguido en este caso un campeonato. Patrick Ewing, que es el emblema del equipo de los New York Knicks. Atención, los New York Knicks, señores, han adquirido con un cambio, ya si ustedes lo saben, a Karl Anthony Towns, que nació en New Jersey, no es dominicano, le corresponde la nacionalidad dominicana, pero que se entienda, no le coloquen el prefijo el dominicano Karl Anthony Towns. Nació en Estados Unidos, sean un poco, denle la información. El jugador norteamericano estadounidense, de origen dominicano y que le corresponde la nacionalidad dominicana, Karl Anthony Towns Cruz. Vamos a hacer, pero el dominicano Karl Anthony, señores, no digan el dominicano. Óyeme, a mí realmente, pero retomando el caso de Nueva York, miren, señores, los juegos de Boston y Nueva York aquí en la República Dominicana es un toque de queda. Oigan lo que le estoy diciendo. Sigan a esas dos franquicias, que son las dos franquicias las más impactantes e importantes, sin restarle mérito a un equipo de Filadelfia, los 76ers, con un Paul George. Pero realmente esos son dos equipos, óyeme, que van realmente a luchar y va a haber una excelente competencia. Iván, hablando ya de lo que es el baloncesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, los sí. ídolos. Perfecto. Porque también había otros jugadores en la década de los 60, pero recuerda que yo comencé a jugar baloncesto en la década de los 70. Y claro está, habían jugadores ahí maravillosos. Eso es para contestar tu pregunta, Tomás. No, pero queríamos ya que tocaste el baloncesto de la NBA. Vimos unas declaraciones por ahí atribuidas a ti en un momento determinado que tú dijiste que no jugaste en el baloncesto de la NBA porque tú no quisiste. Y si tú entendías que tú estabas al nivel de tu poder haber brillado en ese baloncesto de la NBA. Bueno, todos coinciden que sí. Por ejemplo, ¿cómo nace el que Iván Mieses pudo haber estado y establecido en la NBA? Nosotros sostuvimos como Club Eugenio Perdomo en las instalaciones de Jobo Bonito San Lázaro. Aquí vino St. John's University, que fue la misma universidad que estudió Chris Mullin, y el dominicano, oriundo de Santiago de los Caballeros, miembro del Pabellón de la Fama, Luis Felipe López. Este humilde servidor jugamos 3 partidos, viernes, sábado y domingo, y este humilde servidor le promedió 51 puntos por partidos en ese año 1975, cuando ellos vinieron a visitarnos. Obvio, ellos se interesaron, entonces yo le dije, bueno, el dólar estaba a la par en ese momento, y yo le había señalado, bueno, yo necesito que ustedes me ayuden para mi familia, porque nosotros somos familia de muy escasos recursos, que me puedan garantizar enviarle a mis padres, a mi familia, a mis hermanos, $1,000. ¿Qué pasa? Que eso no se usa, eso no se usaba en la NBA, ni en las universidades. Entonces yo decidí sencillamente seguir mis estudios acá, compartir con mi familia, pero sí, yo tenía un buen potencial ofensivo en cuanto a yo estar y establecerme en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. ¿Perdí mi oportunidad? Sí, lo reconozco. Quizás si se me presentase hoy en día, no lo pienso, pero no me arrepiento. Compartí los mejores años de mi vida con mi mamá y mi papá y mi hermano mellizo Omar. Los 3, que en paz descansen. Eso no lo cambio por ningún dinero ni por ninguna fama del mundo, que se entienda. Ya que hemos mencionado a algunos jugadores de la NBA de antes y de los de ahora, básicamente Stephen Curry, muchas críticas sobre su estilo de juego. Iván, como conocedor, ¿qué diría sobre lo que ha significado Stephen Curry en el momento? No, es un símbolo, es un ícono,
extraordinario jugador de baloncesto de la posición 1, es un tirador nato, no es un armador, porque el armador hay que dar al César lo del César. John Stockton, del equipo de Utah Jazz. Steve Nash, en su momento con otras franquicias. Jason Kidd, armador defensa. Pero en el caso de Stephen Curry es un fenómeno. Es un jugador que se ha aprovechado de esa línea de 3 puntos, detrás de la línea de 3 puntos, y es el máximo anotador en ese aspecto. Y estamos esperando ya el año próximo una línea de 4 puntos, porque el baloncesto, ¿qué es lo que es? Es un espectáculo, showtime. Y eso le va a poner un plus, realmente. ¿Y no sacaría la esencia del juego? No, porque hay reglamentaciones. Eso lo que hace es que suma al espectáculo. Y eso es lo que es el baloncesto de la NBA, un espectáculo. ¿Ustedes han asistido alguna vez a algún estadio allá en los Estados Unidos? Ustedes se dan cuenta, hasta en el medio tiempo, esas presentaciones musicales, artísticas, esas cheerleaders. Es decir, que hoy en día usted va no solamente a ver un juego de baloncesto, sino también va a recrearse y ver un buen espectáculo. Bueno, estamos nuevamente aquí en su programa Historia de los Grandes Deportistas, reiterándole nuestra gratitud al Instituto Nacional de Educación Física que dirige nuestro gran amigo Alberto Rodríguez, el principal auspiciador del programa. A la pausa no íbamos y teníamos ahí, señor director, un video para que nos gustaría que Iván, con esa sapiencia y lo que fue su protagonismo en esa época dorada del baloncesto dominicano, nos diga cuál es la diferencia, qué él entiende que le falta al baloncesto de la actualidad para llegar al nivel incluso de asistencia de fanáticos que de lo que fue la época dorada del baloncesto dominicano. Señor director. Radamés Díaz al ataque. El Naco en defensa de hombre a hombre. Iván Mieses hasta el fondo. Canasto nacional. El cigarrillo que va para arriba. San Lázaro al ataque. El Naco continúa marcando 2-1-2. Ahí va Mieses en el jump shot. Canasto nacional. Eso se llama triunfar. Usted merece fumar, Nacional. 8 para el Naco, 2 para San Lázaro. Marcador Telerán, una empresa de capital netamente dominicano. Falló Tony Frade en el rebote de Mieses en el lance corto. Canasto nacional. El cigarrillo que va para arriba. ¡Qué alegría! Y te vimos en acción con ese tiro. Incluso todavía para esa época no estaba implementada la línea de los 3 puntos. Mira cómo está ese Palacio de los Deportes abarrotado. Una gran cantidad de fanáticos, que era normal ya en esos partidos de esa época. Pero nos gustaría, Iván, que tú nos hables de la diferencia que tú entiendes a nivel de calidad de ese baloncesto de esos años dorados al baloncesto que se está jugando actualmente, y sobre todo como que uno no ve, aunque en estos días, pero estamos hablando del Johnny Berario, un espacio sumamente pequeño en comparación con lo que fue o lo que es el Virgilio Travieso Soto, pero nos gustaría que tú nos hables de la diferencia de ese baloncesto al baloncesto actual. Bueno, esas imágenes corresponden al año 1983, en donde yo tenía 23 años de edad. Recuerden que yo nací en el año 1960. Ese fue el famoso año en que mi compañero de equipo, Radamés Díaz, en paz descanse, y un servidor, Iván Mieses, pues pasamos del club Arroyo Hondo al club San Lázaro. Y ese equipo tenía como compañeros nada más y nada menos que a José El Grillo Vargas y a La Boa Jones, que era el refuerzo en el año 1983. Y el equipo de Arroyo Hondo, que ganó ese torneo, su primer campeonato en el año 1983, entonces hubo una serie de jugadores que fueron cambiados. Si mal no recuerdo, Arroyo Hondo recibió 5 o 6 piezas y San Lázaro recibió solamente 2 piezas, y esas 2 piezas, en el caso de Radamés Díaz y un servidor, Iván Mieses. Qué coincidencia, hace 2 días soñé con Radamés Díaz. Mire qué coincidencia. Wow, que estábamos jugando en una cancha y nos estábamos poniendo de acuerdo. Cosas de la vida. Y miren cómo ustedes traen a... Bueno, baloncesto romántico, baloncesto sin línea de 3 puntos. La diferencia era que había preparación física y técnica, fundamentos. Ya hoy en día estos jugadores ni practican, juegan como si fuera un 21, no quieren verse a sí mismos o contratar personas que les ayude a incrementar y mejorar su sistema de juego. No estudian los equipos contrarios, muy diferente a mí. Yo tenía la facilidad de grabar mis juegos de baloncesto, ver a quién yo me enfrentaba, y en vez de yo, por ejemplo, irme
de fiesta, yo me quedaba viendo el partido, en donde yo al día siguiente tenía que enfrentarme a uno de esos clubes participantes y sobre todo a quien yo tenía que defender. La diferencia era que en ese entonces habíamos figuras y jugábamos con fundamentos. Ya hoy en día no. Hoy en día no existen esas tantas figuras, no se quieren preparar y se creen la última, aquella bebida del mundo. Entonces, esa es la diferencia que yo visualizo en torno al baloncesto hoy en día. Claro, hay algunas figuras, pero señores, los equipos de baloncesto, en ese entonces 6 franquicias que participábamos, teníamos 3 y 4 figuras importantes. Ya le hice el señalamiento de quiénes eran las figuras en ese año 1983, miembros del Club San Lázaro. Le mencioné 4. La Boa Jones, José El Grillo Vargas, Radamés Díaz y un servidor, Iván Mieses. Así también había otros jugadores, Hugo Cabrera, Antonio Chicho Civilio, entre otros, en paz descansen. Yo noto la diferencia, que a ustedes, según he podido colegir, según dicen, se le exigía también el estudio y se le daba las facilidades para que estudiaran, ya sea el Colegio Banco Central u otros lugares. Tal vez eso influya en los de ahora, que quizás están más embuidos en lo que es lo económico. No, yo diría más bien la familia. La familia es la que realmente te aporta esos valores y principios. No es otra cosa. Las escuelas sí te pueden aportar, pero esa parte de valores y principios es en el seno de tu familia. Y como hice la anécdota desde un principio, le agradezco al reverendo Néstor Julio Lira que me haya facilitado la beca colegial del 70 al 78 y del 79 al 84 en una APEC, la Universidad APEC. Pero se le exigía a ustedes... No. Lo que nos exigían las escuelas o los colegios era pasar de curso y de tener altos promedios, porque si no usted perdía su beca. Exacto. Iván, tú hiciste mención ahí de Willy Laguayo, que era toda una sensación en el Palacio de los Deportes. En esa época pasaron muy buenos refuerzos, Gene Richardson, El mejor jugador de la posición 3. Esa era la pregunta. De todos esos refuerzos de esa época dorada del baloncesto, Sí. ¿cuál tú entiendes que era el refuerzo que reunía las condiciones generales? Por posición. Yo siempre me voy a referir a jugadores por posición. En la posición 3, small forward, ahí hay un Gene Richardson. En la posición número 2, un Jerry Davis. En la posición número 1, aquí vinieron algunos NBA. Vernon Moore, Dirk Minenfeld, Perry Moss, entre otros. El Gene El Gato Maldonado, el mejor refuerzo de la posición centro, en paz descanse también. Willy Laboa Jones, como jugador 4. O sea, aquí nosotros tuvimos Mike Robinson. O sea, señores, aquí pasó una constelación de superjugadores, refuerzos en esa década de los 70, 80. Eso no se ve hoy en día. ¿Quiénes son los refuerzos hoy en día que nos asisten, que presentan los diferentes clubes? No tienen ni la más mínima idea de que la parte del comportamiento y sobre todo la clase de jugador comparado con esos 70, 80. Entonces me remonto a que en esa década de los 70, 80 había realmente un talento y usted seguía jugadores. ¿Quién no seguía a un Vinicio Muñoz? ¿Quién no seguía a un Eduardo Gómez? ¿Quién no seguía a un José El Grillo Vargas? ¿Quién no seguía a un Eduardo Gómez? Por mencionarle, todas esas grandes figuras del deporte, que en este caso le dimos al baloncesto ese auge, ese impulso, como hoy en día y como anteriormente se lo dio ¿quién? Jerry West para con Los Ángeles Lakers en esa década de los 70s, Michael Jordan en esa década de los 90s, Larry Bird y Magic Johnson en esa década de los 80s, entre otros. Entonces, lo que quiero hacer la observación es que básicamente el baloncesto se le sigue a los diferentes equipos por las figuras y lo que realmente pues esas figuras van a representar ante ustedes. Iván, nosotros en esa época del baloncesto... Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Excelente. Claro. Yo era un gran seguidor, no sé de dónde me salía ese fanatismo por el Club San Carlos. Y yo recuerdo que muchas veces en esos partidos contra San Lázaro, contra Arroyo Hondo, que te teníamos contrario,
Muchas veces yo iba con los muchachos de la escuela, uno de los muchachos, y cada vez que te pasaban el balón, que tú ibas al aro, yo volteaba la cabeza porque sabía prácticamente que eran 2 puntos en contra de mi equipo en esos momentos de San Carlos. Pero nos gustaría que Iván nos dijese cuál era la preparación de Iván Mieses previo a un partido. ¿Qué tú hacías para mantener esa finura, sobre todo en los tiros de larga distancia? Bueno, lo primero era que yo tenía que llegar al Palacio de los Deportes bañado y oloroso. El agua realmente para mí era algo maravilloso. Eso es para mí como una terapia. Entonces yo me duchaba antes de llegar al Palacio de los Deportes. Llegaba bien fresco, claro, un buen almuerzo y sobre todo una buena concentración. Llegaba 2 o 3 horas antes, hacía mis ejercicios, ahí tenía yo mi preparador físico, Cheche Arias, en paz descanse, me vendaba mis tobillos, utilizaba una protección en las rodillas, independientemente que yo tuviese o no lesión, que no tuve lesión, gracias a Dios. Yo esas 11, 12 temporadas no tuve ningún tipo de lesión. Nunca me lesioné, gracias a Dios. Y realmente pues siempre confiado en Dios y en mí, en mi talento. Yo iba a hacer un trabajo. Y así lo hice, señores. Y ahí están mis estadísticas. Si mal no recuerdo, 4.053 puntos durante mi carrera. 4.096 puntos. No, 4.096 puntos y un promedio de 22,3 puntos por partidos. Esa fue mi media, 52% en tiros de campo, 80% en tiros libres. Pero le reitero, o sea, yo sencillamente iba a hacer mi trabajo en la cancha. ¿Cuál entiende Iván que ha sido su mayor logro en el baloncesto? Bueno, el mayor logro es hoy en día formar parte del pabellón de la fama del deporte dominicano, que es el más alto reconocimiento. Ahora, si me dices cuál fue mi mejor torneo, obvio, con apenas 17 años de edad, 513 puntos, 34.3 puntos por partido. Y le hice una anécdota. El dirigente Félix Aguasanta y Rojas, en paz descanse, él me sentó, porque antes jugábamos 2 tiempos de 30 minutos, él me sentó un medio tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo, cuándo y dónde? No sé. Él nunca me dijo el por qué me sentó. O sea que él me limitó en ese año 1977 a que ese récord que aún se mantiene vigente de 513 puntos en 15 partidos y 34.3, yo pude haberlo superado o aumentado. Pero no sé cuál fue la causa, el por qué él me sentó. No sé, quizás, no recuerdo, quizás estábamos ganando, quizás teníamos algún partido al día siguiente, quería preservarme y no agotarme para el día siguiente, en donde a lo mejor quizás había un partido de mucha importancia y en ese juego quizás nuestro equipo estaba ganando de 10 o 15 puntos y él decidió, con su razón, él es el manager, el coach, decidió sentarme. ¿Y qué le faltó a Iván por hacer? No, nada, yo hice todas las cosas que tenía que hacer en mi vida como jugador de baloncesto. Y hoy en día lo complemento como un profesional en lo que es mi área. Vámonos a 1977. Muy bien, muy bien. El Centro Básquet de Panamá. Sí, muy bien. Ganamos medalla de oro. Para esa época, tú 17 años. Sí. Ahí se consiguió el pase al Mundial de Filipinas 1978. Nos gustaría que nos hablara de esos 2 eventos. También recuérdate que en el 1978 también nosotros ganamos la primera medalla, que para mí fue una medalla de oro, al igual que la del 77, en la realización de los 13º Juegos Centroamericanos y del Caribe, Medellín, Colombia, 1978. Que se entienda. 2 grandes logros. Sí. Los 2 primeros logros antes de llegar al Mundial. Al Mundial. 1978. Para ese entonces, yo diría que 3 jugadores clave no pudieron viajar con el equipo. El caso de Chicho Sivirio, que estaba en unos asuntos ya nacionalizado como español. El caso de Hugo Cabrera, que estaba buscando un puesto en el baloncesto de la NBA. Pero fuimos... ¿Y otro? ¿Me va a mencionar otro? ¿Cuál otro? El tercero fue... que murió... Se me fue el nombre. Héctor Báez. Héctor Báez, específicamente. Okay. 3 figuras en ese momento. Está modificando la audiencia. Sí, claro está. Se me fue el nombre de Héctor Báez, pero no, sí tranquilo, sabía que Héctor era el tercer jugador claro. que en ese momento no estuvo con el equipo dominicano. Con excepción de las derrotas ante Estados Unidos
y la derrota ante Puerto Rico, que fueron con marcadores holgados. Que se entienda que yo ni jugué ese juego. Exacto. Porque a mí me sentaron los primeros juegos. Los primeros 2 juegos, después en el tercer juego fue que tuviste más acción y fuiste líder entre los jugadores dominicanos en puntos anotados y fuiste el quinto mejor anotador overall. No, a nivel de los dominicanos fui el número 1 a nivel de puntos por partido. Por partido, eso Si que mal no te recuerdo, promedió 19 puntos por partido. Si mal no recuerdo. Y fuiste No el sé. quinto mejor, Sí, por no sí. haber jugado los 2 primeros partidos, pero fuiste el quinto mejor anotador en sentido general. Así es, así es. Entonces, nos gustaría que Iván no hable de ese mundial. Perdimos incluso 3 partidos cerrados, Muy por cerrados. 2, por 1 punto. O sea, esas 3 derrotas que Así hago es, mención así es. fueron entre las 3 por diferencia de 6 puntos de manera general. Sí, sí, sí. Pero Y háblanos, perdimos balones y fallamos tiros claves en los últimos segundos. Háblanos un poquito, danos la historia de ese mundial, de tu participación que fue excelente, diríamos, en términos de anotación. El mismo equipo dominicano, que nosotros pudimos haber salimos con 5-2 de los 7 partidos que jugamos, pero yo entiendo que nosotros pudimos haber salido hasta con 4 victorias y 3 derrotas. Nos gustaría que tú no hablases de ese mundial. Todavía siendo un Sí. 18 años de edad, porque la adolescencia es hasta los 21 años de edad. Ya yo realmente no tenía idea, como les bien les señalé, yo sencillamente iba a hacer mi trabajo. Nunca dije, wow, yo voy a estar en un mundial de baloncesto. No, vamos a jugar basquetbol. Claro, y tuvimos que llegar 2 días antes porque era en Manila, Filipinas. Por ejemplo, son 24 horas, supongamos que aquí sean las 10 de la mañana, ya son las 10 de la noche, teníamos que llegar para, como se le llama, aclimatarnos en cuanto al clima y el espacio físico, pero realmente fue una experiencia maravillosa al yo competir contra grandes figuras y conocer grandes figuras del baloncesto internacional. Como bien ustedes señalaron, a mí nunca fui utilizado en los primeros partidos. Quizás el coach Faisal Abel, al verme tan joven e enfrentándome, porque ese es el problema. Señores, cuando yo tenía 16 años, todos los jugadores me llevaban 10 años. Hugo Cabrera, Manolo Prince, Alejandro Tejeda, Miguel Pepe Rosón, o sea, son jugadores, hombres contra un adolescente, independientemente de que ese adolescente tenía mucho talento ofensivo. Pero quizás él quiso como, déjame que no me vayan a lesionar Iván y controlarlo, pero surgió una persona desde las gradas, a lo mejor ustedes no conocen esa anécdota, esa historia, Federico Lalane José, que está vivo. Ojalá un día que lo pueda Federico señalar públicamente. Él dijo, oye Faisal, así mismo le voció, mete al Rubito, viejo. ¿Qué te pasa? Mete al Rubito. Pues Faisal recibió la orden del jefe, presidente de la Federación de Baloncesto, me incluyó en el juego y ahí comenzó ya la historia de Iván Mieses. Es decir, que como bien señalaste, yo también tuve 2 o 3 partidos ausentes en cuanto a tiempo, no se me utilizó. Quizás pude haber encestado más puntos, quizás pude haber mejorado mi promedio de puntos por partido. Y fíjate cómo yo finalicé, siendo titular en los últimos juegos, promediando, encestando 20, 25, 30 puntos. Así pudo ser también desde un principio, porque parece que olvidaron de que yo en el 77 encesté 513 puntos y promedié 34.3. Quizás se olvidaron de que en el 78 yo encesté 398 puntos y promedié 31.5. O sea, yo venía de 2 temporadas exquisitas, maravillosas, en donde el jugador con más capacidad ofensiva para el club, el cual yo representé, Club Eugenio Perdomo en ese momento, y para con la selección, el jugador auténtico ofensivo era yo, que tenía la juventud, no tenía tanto conocimiento, pero ya nosotros habíamos hecho una serie de fogueos internacionales también, y lo demostramos básicamente en Centro Básquet en 1977, y lo demostré jugando contra países y contra jugadores maravillosos en los 13º Juegos Centroamericanos y del Caribe en Medellín, Colombia. Iván, ¿y cómo se da ese paso? Tú bien lo mencionas, de que había jugadores que te sobrepasaban en edad, 8, 10 años por encima de tu edad. Tú, prácticamente un muchacho, un adolescente,
¿Cómo se da ese paso de tú formar parte de la selección? ¿Cómo se hace el llamado? ¿Quién te involucra? ¿Ven que tú tienes que estar en la selección? ¿Cómo se da ese paso con la diferencia de edad? No, porque recuerda que yo venía de jugar también las categorías menores y con la selección juvenil. Yo estuve en Brasil en el 75, estuve en Panamá en el 76. O sea, ya yo venía de las categorías menores, siendo miembro de la selección juvenil, y ya yo tenía un nombre hecho y un talento. Entonces, realmente, automáticamente en el 76 fui reclutado en la selección. No jugué en el 76, ¿por qué? Porque no había ningún torneo. El torneo se jugó en el 75 en Centro Vázquez acá, pero yo no estaba todavía incluido en la selección. Ya en el 76 sí, pero no pude participar con la selección porque no había ningún campeonato internacional. Ya sí en el 77 y a partir de ahí hasta el 87. Iván, yo te voy a pasar el balón Ok, caliente muy bien, no para que importa. encerte un tiro de 3. Vamos a ver. Me gustaría que tú sacaras el 5. Tú dices, este es mi quinteto, tanto de la ¿Quinteto titular dominicano, Dominicano. o de la NBA? No, dominicano. Ah, ok, muy bien, muy bien. Podemos hacerlo dominicano, después podemos... Ah, hacer sí, el no hay pase problema, de no hay NBA. problema. ¿Cuánto entiendes Yo, que de esos para cinco nadie es jugadores? secreto y sorpresa. Sí. Para mí la posición número 1 es de Eduardo Gómez, un jugador que lo vi jugar aquí, con el Club Naco principalmente, con otras franquicias también, y a nivel internacional, un señor jugador. Wow. Eduardo Gómez, el mejor jugador defensivo y ofensivo, reunía las dos condiciones. Bueno, la posición número 3, aquí hay dos jugadores que realmente están siendo analizados, que es en el caso de Vinicio Muñoz, que es el líder de todos los tiempos a nivel de puntos y rebotes en el baloncesto superior del Distrito Nacional. Obvio, jugó más de 20 años. Está Hugo Cabrera, el inmenso, en paz descanse, pero si ustedes se ponen a comparar, yo, independientemente de que reconozco las virtudes de Vinicio Muñoz como un gran jugador ofensivo, pero debo de reconocer en Hugo Cabrera el más completo. Por algo le decían el completo, Hugo Cabrera, el inmenso. El inmenso. ¿Me explico? Entonces yo me quedo humildemente sin subestimar y sin menospreciar a mi amigo Vinicio Muñoz. Al César lo del César. La posición número 4, entonces tiene que haber un strong forward, que se está hablando de un Jack Michael Martínez, pero yo me quedo con José El Grillo Vargas. Y en la posición número 5, bueno, definitivamente hubo centros, Víctor Chacón, el mismo Aldo Lechon. Déjenme decirle algo, Aldo Lechon fue el mejor centro, el más productivo en la década de los 70, para que ustedes lo sepan, subestimado. Y está también el mismo Héctor Báez, que era jugador centro, en paz descanse. Está el mismo caso de Tito Offer, el primer jugador en llegar a la NBA con el equipo de Milwaukee Bucks. Pero yo me quedo con Evaristo Felo Pérez. Y ya la posición número 2 yo no quisiera, porque ahí hay jugadores, entre ellos Máximo Tepotapia, Luis Flores, entre otros. Hagan sus comparaciones, visualicen la carrera de cada uno de ellos y saquen sus propias conclusiones, sus análisis. No me gustaría decir que yo, ahora el que diga que yo, pues lo acepto humildemente. Todos los caminos conducen a que realmente este humilde servidor ha sido el mejor jugador de la posición número 2 en toda la historia. Hagan sus encuestas, porque ustedes son comunicadores, son periodistas al igual que yo, y sencillamente yo lo que le digo a la gente, si me quieren comparar, compárenme con un jugador de 16, 17, 18, 19 y 20 años, que haya logrado las cosas que yo logré siendo un adolescente, no con un jugador ya que haya igualado o superado las expectativas, ya siendo un jugador mayor que yo. Ahora, esas 5 temporadas, 76, 77, 78, 79 y 80, entonces ustedes pueden analizar y compararme con un jugador X en ese aspecto. ¿Pudiera entrar en una lista dos jugadores de otra época, como usted mencionó? Sin ningún problema. Como Sin, usted mencionó sin ahí, ningún problema. Jack Michael y Luisito. ¿Pudieran entrar dentro de esa...? Claro que sí, lo pueden comparar, seguro. Bueno, Luis Flores en la posición mía, posición 2, entre otros. ¿Y tus 5 de la NBA? Bien, bueno, definitivamente uno de mis ídolos, como bien señalé, armador defensa, Elvin Magic Johnson, posición número 1. Posición número 2, la culebra Michael Jordan. Posición número 3, Larry Bird. Posición número 4, el cartero Karl Malone, que es el tercer mejor anotador en la historia en la NBA, que jugó con el equipo de Utah Jazz y cometió un error jugando
jugando su temporada número 19 con el equipo de Los Ángeles Lakers. Debió haberse quedado como John Stockton esas 19 temporadas con su única franquicia Utah Jazz, buscando un anillo de campeón. Yo nunca gané un campeonato, pero tengo estos 2 anillos que representan, número 1, la primera medalla de oro de todos los tiempos, 1977, y número 2, mi exaltación al Pabellón de la Fama en el año 2005. Un día domingo 15 de octubre voy a cumplir 20 años de manera unánime en cuanto a baloncesto. Yo no sé si habrá otro baloncestista que busquen esa información. Si no fui el primero, estoy entre los primeros. Electo de manera unánime al Pabellón de la Fama. Estos son mis únicos 2 anillos que yo utilizo, ni siquiera mis anillos de graduación ni nada de eso. No. Pero ese es mi quinteto y conjuntamente, vuelvo y le reitero, ya en la posición de centro me quedo con el nigeriano Akin Olajuwon. Ni siquiera con Karim Abdul-Jabbar, ni siquiera con Bill Russell. Me quedo con el nigeriano Akin Olajuwon, que realmente fue un jugador impresionante, tanto a la ofensiva como a la defensa, con el equipo de Houston Rockets. De modo que ese es mi quinteto a nivel dominicano y a nivel de la NBA. Una pregunta de doble vía te voy a hacer, Iván. 1987 marca el adiós tuyo al baloncesto. Sí, así es. En 1985 se implementa la línea de 3 puntos. 86. Prácticamente tú jugaste sin la línea de 3 puntos. ¿Qué tú entiendes que hubiese sido la carrera de Iván con esa línea de 3 puntos? Bueno, más productiva. Ustedes vieron el video. Ahí hubo un tiro en el costado izquierdo, en el lateral izquierdo. Esa es la línea de 3 puntos. Y mi otra pregunta venía en la dirección. Apenas 27 añitos. Sí, para dedicarme a mi área de publicidad, mercadeo y relaciones públicas. ¿Por qué se retira, No, Iván, para dedicarme en plena a mis facultades? negocios. Dedicarme a mis negocios. Ya tú entendías que no había espacio. No, ¿y para qué? Ya el baloncesto ya dejó de ser ya un motivo, un incentivo para mí. Ya. ¿No había algo en ese momento? Yo hice 11 años. Me cansé de hacer lo mismo, encestar. Le perdí el amor. Cuando usted le pierde el amor a algo, deje eso. Entonces yo le perdí el amor en cuanto a seguir jugando baloncesto. Claro, yo seguí jugando baloncesto ya en la categoría máster, pero sin despreocupar mi preparación académica, que cada día pues cada uno aprende algo nuevo, y sobre todo mis negocios como empresario, como presentador, como músico también, porque hay algo que ustedes quizás desconocen. Yo tengo 11 años presentándome con gran éxito y con gran profesionalidad. Jazzmanía by Iván Mieses, que es un concepto bailables, rifas, sorpresas, vinos, quesos, fiambres y jazz. Nos presentamos el 4º y último jueves en Lungomar del Hotel Sheraton, sobre todo focalizando 100 parejas y focalizando empresas que realmente son nuestros auspiciadores. Mi próxima presentación, si me permiten anunciarlo, o me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, Iván Mieses. Nosotros como Jazzmanía, un total de 8 músicos, 2 vocalistas, nos vamos a presentar el día jueves 24 de este mes de octubre y tenemos un programa como siempre de 8:30 a 9:30, música ambiental, de 9:30 a 11 de la noche, la presentación de Jazzmanía, de 11 a 11:30 un set bailable de los merengues clásicos de los 70s, 80s y 90s. Ya a las 11:30 entonces tenemos casi 100,000 pesos en premios, las rifas, tenemos karaoke, tenemos un segundo set bailable, tenemos música disco, esa música también de la década de los 70s, 80s y 90s. Hasta la 1 de la madrugada tenemos un evento 1A. Y voy a aprovechar para también pues hacerles a ustedes la invitación posterior y que podamos también darle a conocer a este hermoso público lo que sería esta actividad maravillosa. Óigame, apenas usted puede adquirir su boleta por apenas 1,000 pesos en el área VIP. Lleve a su esposa. Usted va a disfrutar de un evento tipo Las Vegas, un evento internacional por apenas 1,000 pesos, exclusivo para 100 parejas. Y en esa área VIP solamente está incluido 50 personas. Así que eso es una exhortación que le hago. Mi teléfono, mi único número celular, que porto hace casi 40 años, 24/7, 809-223-0000.
6315 y mi cuenta de mi red social, una de ellas, Instagram, Iván Mieses. Y si tiene alguna promoción, la puede hacer llegar y la colocamos. aquí en el Inmediatamente. programa. La colocamos en el programa durante todo el mes. Inmediatamente. Iván, 3 nombres te voy a mencionar para que tú nos digas tu parecer sobre esas personas y de qué manera u otra incidieron en tu carrera. El caso de Faisal Abel, el caso Faisal de Abel Hasbun, César Campillo Cuevas, César Jericó, Ricardo Campillo Cuevas. y Hugo Cabrera. Háblanos de esas 3 personas. Bueno, voy a iniciar, pero que también faltan muchas personas, porque en el caso de César Ricardo Campillo Cuevas, Jericó, él no tuvo incidencia en mi carrera. Como bien señalé, él me invitó esa tarde a su casa, tenía una canchita de baloncesto, pero él no fue mi entrenador, él nunca fue mi tutor. Quien yo recibí las primeras enseñanzas fue de Rafael Fain Nova en el Club San Lázaro y luego de Gustavo Concha y también en el caso de Félix Aguasanta y Rojas. Y en cuanto a Hugo Cabrera, señores, un ser maravilloso. Caray, ¿quién no admiró a Hugo Cabrera? Pregunta. ¿Quién no admiraba en ese entonces a un Luis Manuel Prince, que para mí es el mejor jugador de esa década del 65 al 75? Honor a quien honor merece. Claro está, a Manolo aquí hay que respetarlo. Yo también admiro mucho a Manolo Prince, para que lo sepas, y reconozco su lugar. Ahora bien, sí, a mí me gusta hacer mis comparaciones en cuanto a jugadores de las décadas diferentes. Entonces, a mí me gusta ser justo. Si nosotros hablamos de un jugador de esa década de los 90 por posición, entonces vamos a darle la posición 2 a Michael Jordan. Pero si vamos a darle el mejor jugador de la posición, por ejemplo, 1 en esa década de los 80, vamos a dársela a Earvin Magic Johnson, la posición 3 a Larry Bird, y así sucesivamente. Así nosotros no cometemos ningún tipo de rechazo, pero realmente esas 3 personas, claro está, en el caso de Jericó, fue la primera persona que me invitó a su casa, le agradezco, pero el talento yo lo desarrollé después, sin la ayuda de él. Le estoy agradecido también a él, claro está. En el caso de Félix Aguasanta fue mi entrenador, mi preparador físico, y a ese sí yo también le agradezco mucho. En paz descanse. Y Hugo Cabrera, uno de mis ídolos. Claro está, mi jugador ídolo de la época es Alejandro Tejeda, Cabeza Tejeda. Mi compadre. ¿Y en el caso de Faisal Abel? No, Abel Hasbun, Faisal, maravilloso. Faisal, aunque no fue mi entrenador directamente en las categorías menores, es un referente. Faisal fue mi coach en Manila, Filipinas, en el 75 en Brasil. Realmente yo tuve mucha y poca oportunidad. Fue el asistente en Centro Básquet porque el coach fue Humberto Rodríguez a nivel de la selección de Centro Básquet y Faisal era el asistente. Y definitivamente Faisal, uno de los mejores jugadores en ese momento. Una lesión le impidió seguir jugando baloncesto. Pero realmente son todas personas, todos, sin excluir a nadie, personas muy queridas de mi parte. ¿Se ha quitado, Iván, definitivamente el baloncesto? ¿Estás tú en capacidad de aportar a algunos de esos clubes que accionan en el baloncesto del Distrito Nacional? Bueno, yo soy preparador físico para varias instituciones privadas. Yo realmente, donde estoy. Yo no tengo ya cupo para trabajar ni con la selección nacional ni para con ninguno de los clubes que participan actualmente. Yo tengo una vida muy consagrada en cuanto a todo lo que respecta a mi publicidad, comunicación, mi medio de comunicación, básquetbol con Iván Mieses, mis eventos musicales mensuales y sobre todo pues esas empresas que yo le presto mis servicios como instructor, como preparador físico, en donde vamos a una cancha, tenemos una responsabilidad social, pero no, a mí no me interesa realmente, ni tengo tampoco el tiempo al día de hoy para yo trabajar con clubes, ni con la selección nacional. Sí podría trabajar a nivel como asesor para ellos, pero que se preparen porque el bolsillo tienen que ajustarlo, porque yo no le trabajo a nadie por centavos. No.
Sobre canasto final, algo que usted también hizo. No, y canasto inicial también. Teníamos en esa década de los 80s, en el año 1985, cuando finalizaba un partido, entonces con el maestro Orlandito Cotes, en paz descanse. Caray, ¿cuántas personas han fallecido? Cada vez que se lesiona una persona, en paz descanse. Orlando Cotes, iniciamos ese proyecto, canasto final, posterior en el mismo tabloncillo del Palacio de los Deportes, y eso llenó una época maravillosa en donde las personas querían escuchar nuestros análisis. Yo era jugador de baloncesto todavía, en el año 85. Entonces, eso fue también una de las cosas que yo me dediqué en ese momento a la comunicación. Pero grandes recuerdos. Debo hacer esta anécdota, porque yo tengo que reírme de una persona que ya falleció. No voy a señalar el nombre, claro, pero las personas son especiales. A mí me llega hoy en día una notificación de que yo no podía utilizar canasto final. Y yo le dije a esa persona, mira, fulano, yo no soy canasto final, yo soy Iván Mieses. Las personas que me escuchan no escuchan canasto final. Los anunciantes que se anuncian no se anuncian por canasto final, se anuncian por Iván Mieses. Espero que el uso que tú indebidamente registraste a mi espalda, pese a yo tener muchos años con ese nombre que me surgió, te sirva de gran ayuda y que le puedas sacar provecho. Moraleja, esa persona nunca utilizó ese nombre y esa persona, papá Dios lo castigó. Como también ha castigado a muchas personas que de una u otra forma me han querido hacer daño. Pero que se entienda que yo a nadie le he hecho daño, ni hablo mal de nadie. Tengo un aura y tengo a Dios Todopoderoso. Amén. Y Él básicamente se encarga de aquellas personas que de una u otra forma han pretendido o han querido hacerme daño, ya sea hablando mal a mis espaldas. Cuando usted quiera decir algo incorrecto de mí, dígamelo de frente. Y usted y yo podemos solucionarlo en la medida como usted quiera. Y esto no es ninguna amenaza, pero las personas realmente, y vuelvo y te reitero, hasta la belleza cansa. Pero yo no tengo culpa de que yo toda mi vida me he trabajado, me he preparado y nunca le he hecho daño a nadie. De modo que yo seguiré mi vida y yo duermo muy bien y muy bien acompañado, que se entienda. No más preguntas, magistrado. Bueno, señores, ya en la parte final de este su programa Historia de los Grandes Deportistas, un banquete con Iván Mieses, recordándoles, Iván, ya en la parte final, para esa gran audiencia que tenemos en los Estados Unidos, Costa Rica, que llegamos a través de Retro TV, Conéctate TV en Puerto Rico, y desde cualquier lugar del mundo, a través de su celular, entrando al link canangavision.com, usted puede presenciar y disfrutar de este partido, y ya después que del programa sale al aire, entonces en nuestras diferentes redes sociales, específicamente YouTube. Iván, nos gustaría que tú le dieras un mensaje a esos jóvenes, que al igual que tú tuviste sueño, mucha disciplina, mucha dedicación, y esos jóvenes que están viendo el programa que dicen, bueno, me gustaría mañana ser un basquetbolista como Iván o un deportista de amplio nivel. Nos gustaría ya en la parte final que tú nos dieras un mensaje a esos jóvenes, a esos niños. Siempre he utilizado este mismo mensaje. Jóvenes, niños, niñas, adolescentes, personas, incluso personas adultas, aléjense de los vicios, drogas, corrupción. Yo cuando voy a un lugar privado o público, pido un poco de agua, échemele un poco de limón. Claro está, eso no significa que en una cena que voy a compartir me tomo una media copita de vino tinto. Una. Además de alejarse de los vicios, drogas y corrupción, señores, su tiempo empléenlo para ustedes capacitarse, para ustedes realmente hacer algo en su vida y sobre todo hacerse de una profesión que es la profesión la cual le va a perdurar toda la vida. Yo he dicho que yo nunca me voy a retirar. El día que yo me retire, señores, es el día que me van ustedes a decir el último adiós. Y le he dicho a mis familiares que el día que yo fallezca, que tendrá que ser un día,
Sí, porque vamos a estar claros. Que a mí, que no me lleven que al Palacio de los Deportes, que exhiban mi cuerpo. No. Ustedes, el día que yo fallezca, ustedes me llevan a la funeraria, yo tengo ya pago mi cremación, crémenme inmediatamente, ustedes me ponen aquí, la cajita aquí, me ponen una foto, la que ustedes quieran, yo jugando baloncesto, y recuérdenme como una sonrisa. Es cuanto. De modo que realmente agradezco esta invitación y en un futuro, señores, no dejen de invitarme porque yo soy una persona pública y soy una persona asequible realmente a estar y más con ustedes que son mis colegas de la comunicación. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.